Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada inaugural del segundo ciclo Flamenco en el Estrecho, como sabéis, homenaje a don Francisco Vallecillo Pecino, fundador de la Peña, que organiza la tertulia flamenca de Ceuta y en la que colabora la Consejería de Cultura y Educación de la Ciudad Autónoma. Es una tarde que vamos a tener una intensa jornada flamenca en esta tarde-noche y vamos a decidir de comenzarla con un reconocimiento por parte de esta tertulia flamenca a uno de nuestros socios fundadores, el señor Daniel Cruz Rejano, que desde esta Junta de Directiva queríamos agradecerle pues su implicación y constancia en estos 52 años en la tertulia flamenca de Ceuta. Daniel, no te pongas tan serio. Implicación y constancia por tantos años acompañando a la tertulia flamenca de Ceuta. Agradecerte también, que me consta haber sido amigo, maestro y apoyo de diferentes grupos directivos durante todos estos años. Por todo esto, pues muchas gracias, Daniel, y que sigas apoyándonos mucho más tiempo y que te sigamos disfrutando aquí contigo las tardes de cante que nos hemos pegado juntos alguna que otra vez. Y bueno, esta directiva quería tener un detalle contigo, que te lo va a hacer entrega el vicepresidente Antonio Jesús Quimatray, de un pequeño detalle para que te acuerdes de tu tertulia flamenca. Bueno, para mí es un gran... Buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo poder entregarle a esta grandísima persona, que es una persona maravillosa, pues bueno, este reconocimiento tan merecido, ¿no? Y no tengo muchas más palabras porque la verdad que es una persona a la que admiro y respeto y aprecio porque me consta que quiere a mi familia y yo también lo quiero a él. Formidable. Para que nos hagan una foto, ¿te parece? Un aplauso. Sí. ¿Una chispita nada más? Bueno, ¿Una chispita más? creo conveniente. Muchas gracias por todo. Voy a decir dos palabras nada más. A mí nunca me gustó el flamenco. Lo amé desde el principio, desde mi primera vez. No mamé flamenco de muchas fuentes. Lo fui descubriendo poco a poco y en ello estoy. Voces roncas, quejíos, guitarras rajadas, palmas y zapateo entraron en mi piel sin pedir permiso y sin yo saberlo. Nunca entendí a los teóricos. Lo mío con el flamenco fue un encuentro brutal, un amor primitivo, seco, irracional. Descubrí el flamenco como algo que nos supera a todo. Intenté abrazarlo, egoísta, pero no se dejaba. No solo soy tuyo, oí que me decía. Del amor íntimo, secreto, casi prohibido, al amor compartido, su verdadero camino. Y en esas estaba yo, buscando el camino, cuando la luz del cigarro me llevó a juntarme con otros 11 amantes de lo nuestro. Corría el año 71 y tuve el privilegio de ser uno de los 12 fundadores de la tertulia flamenca de Ceuta, el más joven en aquellos momentos, y quizás por eso el único que sigue vivo. Presidió la tertulia flamenca en su fundación nuestro querido Francisco Vallecillo Pecino, hombre muy entendido del cante e incansable trabajador. Paco Vallecillo fue sin duda
punta de lanza de la tertulia para la difusión del flamenco, no solo de Ceuta, sino en ambas provincias andaluzas. Tuvo Paco la inestimable ayuda de un tal Antonio Mairena y su familia, de cuya amistad gozaba y disfrutaba, y que yo sanamente envidiaba. Con el apoyo también del fundador, don Juan Muñoz Lazarte, vio la luz el boletín de información Flamenco, con gran aceptación y elogio de casi todas las peñas flamencas de Andalucía. De Paco Vallecillo podía hablar más, pero seguro que lo hace mejor, y mucho mejor, don Manuel Martín Martín, prestigioso crítico flamenco y amigo antiguo de esta tertulia, a quien agradecemos profundamente su presencia aquí esta tarde. Sería muy largo enumerar encuentros, actos, festivales y personas vinculadas a la tertulia, sin cuyo esfuerzo no seguiría viva. No me resistiré a recordar a mi cuñado Antonio Picazo, fina guitarra que en muchas ocasiones acompañó a los aficionados en Ceuta y con el que aprendí parte de lo poco que sé. Permítame reconocer el trabajo que como presidente y vicepresidente durante más de 33 años realizó mi amigo Pepe Escobedo, sin duda el presidente más longevo, gran cantador y mejor persona. Y permítame por último elogiar la gestión de nuestro actual presidente, el señor Gutiérrez, Andy, que está demostrando conocimiento, trabajo, ilusión y entrega a la tertulia flamenca de Ceuta, más aún en los tiempos que corren. Son malos tiempos, Andy, pero seguro que sacas esto adelante. Mucho ánimo. Seguro que sí, con la ayuda de Antonio, como segundo, seguro que sí. Antes de que me echéis, quiero agradecer a toda la Junta Directiva este detalle y ofrecerme a vosotros para lo que os pueda ayudar. Muchas gracias. A vosotros. Me llevo esto que es mío, ¿no? Formidable. Formidable. Ole, Daniel, ole. Bueno, y ahora, como decía antes, el plato fuerte de esta tarde, que la tenemos bastante flamenca, pues lo vamos a tener con una persona a la que estamos encantados de tener esta tarde aquí en la tertulia flamenca de Ceuta, que es su casa. Una persona que, amigo personal de don Francisco Vallecillo Pecino, alguien que nos puede contar muchas anécdotas de esta peña flamenca, y que en estos días con él telefónicamente me decía que de las 30 conferencias que ha dado este año hasta la fecha, la que más ilusión le hacía era la de Ceuta, la de su amigo Francisco Vallecillo. Y nosotros pues, estamos encantados de tener aquí hoy a don Manuel Martín Martín. Un fuerte aplauso. Bueno, muy buenas tardes, noches. Me van a permitir que me tome la licencia de recordar una frase. El amigo Jesús, Andy, ha obviado todos mis defectos y ha resaltado las pocas virtudes que tengo. Esa frase no es mía. La frase es de Francisco Vallecillo Pecino. No tengo que decirle que me reconforta muchísimo el estar aquí, en Ceuta, después de prácticamente casi 30 años, porque Ceuta me debe muchas horas de sueño. Enhorabuena, Daniel, enhorabuena por tan merecido homenaje. Y 29 años y 5 meses después vuelvo a Ceuta y a su tertulia flamenca. Pudo haber sido el año pasado en la inauguración de este ciclo,
pero por respeto a mi gran amigo, los hilos del recuerdo, Paco Vallecillo, que insistía una y otra vez que con mis conocimientos le haría un flaco favor al flamenco si me ocupaba de los tontos de Babero, no pierdo ni un segundo en ello, porque vengo a centrarme en quien quise como a un padre, el aficionado más culto que he conocido en el género, que me prefirió como agente consultivo, confidente y consejero cuando ostentaba el cargo de asesor de flamenco de la Junta de Andalucía, y el ilustre andaluz que eligió a Ceuta como ciudad de adopción y como tierra para su última morada. De ahí que en multitud de ocasiones recitara estos versos que parece que han quedado en el olvido. Yo no soy de esta tierra, recordando el cante por seguirilla del loco Mateo, ni en ella nací. La fortunita robando me trajo hasta aquí. En efecto, porque aunque Paco nació en los barrios el año 1914, eligió Ceuta para vivir, para crecer, para divulgar su pasión, el flamenco, y hasta para morir. Desde muy temprana edad, manifiesta su gran afición al cante, al que consagró toda su vida con un altruismo sin precedente. Su primer mentor en el flamenco fue su progenitor, que en unión del ganadero Ramón Gallardo, de su pueblo, Los Barrios, acogieron a Antonio el Flecha cuando fue a Algeciras. No obstante, y ya afincado en Ceuta con la familia, donde primero trabajó en la banca, su trabajo de conservero le hizo cruzar el estrecho con frecuencia, manteniendo numerosísimos contactos con el mundillo del flamenco de Algeciras, Jerez y Sevilla principalmente. Recuérdese que en Ceuta tuvo de empleado a sus órdenes, en una empresa que dirigió durante muchos años, a Manuel de los Santos Moreno, alias Fideíto, hermano de la suegra del Flecha y tío de Antonio el Chaqueta, y al que se le atribuyeron las bulerías, mal atribuidas, de Antonia Pozo, la de Lebrija, la del pollito que piaba. Además de que Paco tuvo en su casa al Chaqueta en multitud de ocasiones de fiesta hacia los años 60, como lo evidencian las grabaciones que obran en mi poder, y que le sirvió incluso a José Monje Cruz, camarón de la isla, al que le facilité una de ellas para su producción discográfica. Y se lo he contado hoy a Jesús. José me llamó camarón de la isla. Martín, a mí en el mundo gitano siempre me han llamado Martín. Martín, porque soy Martín. Que me he enterado que tienes una grabación de Antonio el Chaqueta. Y estoy haciendo un disco dedicado a Antonio el Chaqueta. Digo, mira, la grabación me la regala, pues yo fui el heredero sonoro y de los legajos de Paco Vallecillo, de una fiesta que él pagó de su bolsillo, porque él fue un gran mecena, aquí en Ceuta, el año 67, donde Antonio Chaqueta canta para sacarlo a hombros, ahora que no hay toros en Ceuta, para sacarlo a hombros. Y resulta que, bueno, pues se la di a José. ¿Qué hace José, camarón de la isla? Con esa capacidad de afinación y esa capacidad que tenía para proyectar la voz en el cante, pues resulta que hizo una obra maestra. Y esta es la historia. Bien, las visitas en verano a Algeciras eran incesantes, sobre todo tras la guerra civil. Principalmente, saben ustedes que la guerra civil fue a partir del 39 y el 41 es cuando Paco, después de la guerra civil, cuando más veces va a Algeciras, para vivir la fiesta, que era lo que se vivía antiguamente. Entre ellas las que organizaban en el cabaret Pasaje Andaluz, local que no reconoce ya nadie de los algecireños, que se lo recomendó el guitarrista Titi de Marchena, que muchos dicen, claro, el hermano de Melchor de Marchena, no, primo de Melchor de Marchena. Cuando se acude a la Wikipedia no salen nada más que tontos de Babero. Gracias a eso, Paco se adentró en el campo de Gibraltar. Su primer encuentro con Antonio Mairena fue el año 1941. Se dice 1951, se dice 1949. Pues bueno, pues fue en 1941. En la algecireña Plaza Alta, en el Val Florida, ciudad en la que Mairena residió entre 1943 y 1944, y de donde partió digo que fue en 1941 porque en el 51 Mairena no vivía en Algeciras. Parte junto a Vallecillo para desplazarse a Tánger, donde en el año 44 grabaría un disco no comercial con la guitarra de Habichuela de Tánger, impresionando soleares del Mellizo, de Enrique el Mellizo, y fandangos de Enrique el Almendro y del Curilla de Alcalá. El afecto duró
como es sabido, hasta la muerte de Mairena en el 83, cultivando ambos una relación de amistad íntegra y comprometedora, al punto que Paco lo llevó a que cantase a los obreros en la inauguración de una conservera y que, andando el tiempo, aquella vinculación daría como fruto el libro Antonio Mairena, La pequeña historia, el volumen que fue editado en la Biblioteca de Estudios Flamencos el año 1988. Fueron aquellos años en que Antonio Mairena es contratado por el afamado Diego Piñero, los ganaderos Gallardo y Álvarez. No aparecen en ningún libro de flamencología y fueron grandes mecenas del flamenco. Y por el propio Vallecillo, que en tanto gestionaba durante años la almadraba de Ceuta, sumaba a las fiestas a Antonio Jarrito, el hijo de tío Jarrito, Antonio el Mosca, los hermanos Pipoño de Jerez, la guitarra de Paco Moreno, Rafael el Tuerto y Juan el Chiquetete, padre de Isabel Pantoja, sin olvidar a Gabriel Macandé, el guitarrista ceutí Antonio Arenas y los hermanos Borrego. Con esta vivencia, Paco Vallecillo no solo se convierte en el flamenco más influyente y respetado del campo de Gibraltar, sino también en el aficionado e investigador más formado de su generación, como lo evidencia su artículo Sur de Sures Flamenco. Este es un artículo publicado en la revista Almoraima de la Mancomunidad de Municipios, donde rastrea por primera vez el acervo hondo de toda la zona gibraltareña. Obvio es pensar a este tenor que no se concebía ningún acto cultural sin la presencia de Paco Vallecillo. Su gran personalidad y su disposición para intervenir en cuantas actividades flamencas se promueven hace que su persona sea tenida en cuenta a la hora de organizarla, requiriéndose de su conocimiento para dar conferencias o consultarle sobre los temas más complejos. Pero junto a sus negocios en la industria pesquera y el comercio, Paco también ostentó la propiedad del diario decano, El Faro de Ceuta. He tenido una entrevista con la chica de la redacción y se me había olvidado decirle precisamente que Paco Vallecillo fue el dueño del Faro de Ceuta. Pero bueno, tenía que haber venido aquí, claro. Es que hoy en día los periodistas, ¿verdad?, lo tienen todo tan cómodo. Una entrevista, ¡hala! Y escribo. Pero nunca hacen actos de presencia. Le ocurre como a los políticos. Todos con mucha voluntad política el 16 de noviembre. Y después se lo pasan por el forro. Interés ninguno, nada más que para salir en la foto. Pero dicho esto, Paco fue, como digo, propietario del diario Decano en sociedad con Joaquín Ferrer, al que lo tengo que tener en consideración, el año 1957. Seguro que a lo mejor en el Faro pues no lo sabe, pero para eso estoy yo aquí. Si bien con anterioridad, ambos ya eran accionistas del diario. 2 años después, Vallecillo dejaría la plena propiedad del Faro en manos de Joaquín Ferrer. La personalidad poliédrica de Paco se extiende también a los problemas que afectan a la sociedad. Pocos de ustedes pueden conocer que Paco se afilia a la UGT y, movido por su vocación política, 5 años más tarde se incorpora a las Juventudes Socialistas en la clandestinidad, cuando había que ser socialista, iniciando así su vinculación con el partido en el que habría de militar de por vida. Como ejemplo de su respuesta al compromiso político, ahí está el año 1975, en que, enterado de que Manuel Gerena fue privado de su profesión y hasta del pasaporte en Sevilla, Paco, bajo el seudónimo de Francisco de la Brecha, pidió desde la revista Flamenco el apoyo de todos a favor del cantaor morisco. Al año siguiente, con el advenimiento de la democracia en 1976, se erigió en una de las figuras claves en la reorganización del Partido Socialista Obrero Español local, que fue presentado en el desaparecido restaurante, aquí en Ceuta, La Diagonal, partido que fue presidido por Fructuoso Miaja. Algunos de los presentes recordarán que fue el primer alcalde democrático de Ceuta y en el que Paco fue el motor principal, secretario de su federación y posteriormente de la prensa y organización. Recordemos además que Paco fue igualmente candidato al Senado por Ceuta en las elecciones del 79, junto con Guillermo González Martín. Obtuvo más de 7.000 votos frente a Serafín Becerra
y Antonio Domínguez, de UCD, que se alzaron con la representación ceutí en la Cámara Alta. Tras ganar las elecciones, el PSOE en 1982, Paco fue propuesto como delegado del Gobierno y en enero del 83 es cuando asumiría la jefatura del Departamento del Flamenco del Instituto de Cultura Andaluza de la Junta de Andalucía. Ojo, sin cobrar un céntimo. Que no se olvide esto. Luego hablaré de los alanceadores de Moro Muerto, que tantas mentiras y tantos bulos lanzaron como Paco de Lucío, Paco Vallecillo, que si cobraba. Luego los pondré firme a todos. Esto estaba situado en el caserón de la sevillana calle Castelar. Esto que les cuento a mí nadie me lo ha contado, es lo que yo he vivido. Por eso nadie quiso debatir tras la muerte de Paco sobre su figura conmigo, nadie. Un acto de cobardía, evidentemente, ¿no? Una vez desaparecido por no contar con presupuesto suficiente, pasó a ser asesor de flamenco de la Consejería de Cultura, del 83 al año 90, puesto desde el que llevó en noviembre del 84 la ponencia La enseñanza en el flamenco, ahora que tanto se habla de la ley del flamenco. Bueno, pues ya lo hizo Paco Vallecillo el año 84. Esto lo hizo en el 11º Congreso de Actividades Flamencas en Cáceres. Impulsó la Fundación Antonio Mairena el año 85 y en el proceso de creación de la Fundación Andaluza de Flamenco, que fue un proceso que yo lo viví en primera persona desde el 1 de abril del 85 al 7 de mayo del 88. Propuso que su sede fuese el jerezano Palacio de Pemartín, a la que se dio toda su biblioteca, prácticamente casi 700 volúmenes firmados y dedicados por sus autores. Y tengo que decir que el día que fuimos a ver en qué condiciones se encontraba todo su legado a la Fundación Andaluza de Flamenco, yo no he visto a un hombre tan grande, tan ilustrado y tan culto llorar como una magdalena cuando se encontró que casi los 700 libros suyos estaban tirados por el suelo. Eso no lo contará nunca el Centro Andaluz de Flamenco. Y algunos de estos libros, firmados, insisto, todos por sus autores, eran de un valor incalculable. Además, también aportó la colección completa de la revista Flamenco, además de un retrato al óleo suyo, fundación que, como se sabe, sirvió como base, esta fundación, para el actual Centro Andaluz del Flamenco. Pero desde el cargo institucional, Paco consigue mismamente que se celebre en Jerez la primera y última, Conferencia Internacional de Flamenco auspiciada por la UNESCO. Este fue el año 1988, donde tuvimos el honor de participar con una ponencia y donde fui bautizado por el gran amigo Los Cielos del Recuerdo, Félix Grande, como un nuevo estilo ha nacido en el periodismo flamenco. También contribuye a que las entidades flamencas tengan conocimiento de los programas de cultura andaluza, programas que ya están en el anonimato y que fueron impartidos en todas las escuelas de Andalucía el año 1984. Paco, además, algo que olvida, o que ignora, o que desconoce, las peñas flamencas. Paco Vallecillo es precisamente el que proyecta la Confederación Andaluza de Peñas Flamencas el año 84, de la que su más significativa realidad fue la organización del concurso andaluz de cante, e hizo el primer concurso de artistas y academias de baile y de guitarra. Hizo un censo que después no sirvió para nada, quedó guardado en un cajón de la Junta de Andalucía. Esto fue el año 87. Otro de sus aciertos fue la publicación con carácter anual de la guía de festivales flamencos hasta el año 87. A partir de ahí, yo que entonces que era el responsable de flamenco del periódico Diario 16, retomé la iniciativa de mi buen amigo Paco Vallecillo y empezamos nosotros cada año a publicar la guía de festivales. Y no quiero olvidar el apoyo que como asesor de flamenco de la Junta de Andalucía prestó a la revista Candil y Sevilla Flamenca. Hoy en día prácticamente Sevilla Flamenca desaparecida y Candil está sacando los números como puede. A más de que los congresos, el apoyo en los congresos y las semanas culturales. Muere Paco Vallecillo y desaparecen los congresos. La grabación del Calor de mis recuerdos, del año 83, que es la última obra del maestro de los Alcores, cuyos derechos, ojo,
tanto el primer hijo predilecto de Andalucía, a petición de Paco Vallecillo, fueron destinados a la ITEAF, la institución de la tercera edad de los artistas flamencos, que es que a la gente se le ha olvidado, los que llevan 4 días en esto, se le ha olvidado que los artistas flamencos no tenían ni para comer, no tenían ni seguridad social. Bueno, por calor de mis recuerdos, aquellos lanceadores de mono muerto que tanto se metieron con Antonio Mairena, con Paco Vallecillo, todos los derechos de ese disco no están en la familia, en el heredero de Antonio Mairena, que se llama Antonio Cruz Madroñal, está en la ITEAF. Pero lo abordaré más adelante. Él fue el presidente de la ITEAF. Y la edición de un disco, Cantes de ida y vuelta en el 85, con un comité asesor formado por Agustín Gómez, Miguel Acal, Gonzalo Rojo, José Luis Montoya y este que les habla. También a instancias de Paco, el presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, concedió a Paco de Lucía la Medalla de Andalucía. Galardón, ojo a esto, que ni Sabina ni Paco de Lucía acudieron a recogerla. Y eso que Paco de Lucía y Paco Vallecillo eran familia. Pero en el ámbito de sus relaciones con los demás, Paco fue un personaje categórico y determinante. Paco tenía que situar en el contexto territorial a Ceuta y lo consiguió a través de la tertulia flamenca de Ceuta. Una docena de amigos, como bien ha dicho Daniel, crean la tertulia en febrero de 1971, pero espoleada, digo esto porque tengo el acta fundacional de la tertulia, ya les digo que tengo cajas de cartones, de todas las que heredé de Paco Vallecillo, y tengo para contar de Paco Vallecillo tropecientos mil ciclos de Paco Vallecillo. Bueno, pues esta docena de amigos, espoleados siempre por el mor del vasto conocimiento y quehacer de su primer presidente y fundador, que fue Paco Vallecillo, se ubican en primer lugar en un local de la calle González de la Vega, por espacio de 4 años. Y ese mismo año la imaginación avanza, pues el 17 de julio de 1971 nace el primer certamen flamenco de Ceuta, que luego cambiaría la denominación a Festival Flamenco. ¿Con quién? Pues con Antonio Mairena, Manuel Mairena y Curro Mairena, además de la bailaora Isabel Romero y el Mimbre. Y se celebra ese primer festival de Ceuta en el Teatro Cervantes. A partir de ahí, la tertulia retomó el nombre de la revista de la Cátedra de Flamencología de Jerez y lanzó Flamenco, que estuvo en circulación desde febrero del 72 a diciembre del 76, en que se publicó el número 14, labor difusora donde Paco, y esto que no se olvide, Paco hizo de fundador, hizo de director, hizo de redactor, hizo de diseñador e hizo también de publicista, obteniendo por ello el Premio Nacional, que está por aquí, de la Cátedra de Flamencología de Jerez en 1975. Pero hay más, porque en 1972 nace, ya con la denominación, el Gran Festival de Ceuta. El 23 de julio del 73 creó Paco el Festival Flamenco de la Juventud. Era a modo también de un concurso, donde yo estuve también de jurado, conocí a Antonio Benítez Manosalva, de los fundadores de la Peña Los Cernícalos, donde nos reíamos. Bueno, el premio se lo dimos a ese pedazo de monstruo que está aquí, a Moradito Chico, que por cierto nos pusieron a París. Cuánta ignorancia había, ¿verdad? Le dimos el premio a Moradito Chico y decían algunos que le habíamos dado un premio a un manco. No había tonto. Y hoy más. Por Dios. Con la Wikipedia y las redes sociales hay más, faltaría más. Bueno, pues le dimos el premio a Moradito Chico. Él siempre lo agradeció porque tenía un cariño exacerbado, extraordinario, con Ceuta, como todos los que hemos venido aquí, siempre a Ceuta, porque es verdad, siempre nos han recibido con un cariño. Bueno, eso será para otro día. Y esto es importante lo que voy a decir, porque ese mismo verano de 1973, Paco organiza una excursión con los miembros de la tertulia que se llamó Tras las huellas del flamenco, en la que durante varios días del mes de julio hicieron un recorrido por las principales localidades flamencas. Yo lo recibí en mi pueblo natal, en Écija, año 73. Ya ha llovido, ¿verdad? Hace ya unos cuantos de años, ¿eh? Bueno, unos cuantos de años. Hace ya medio siglo. Y ahí nació nuestra amistad,
porque teníamos Paco y yo un amigo común, Antonio Mairena. Bueno, pues lo que antecede llevó a la tertulia de Ceuta a ganar el premio de aula de flamencología de la Unión, que lo recoge Paco como presidente el 17 de febrero del 74, siendo igualmente premiados en esa misma gala Antonio Mairena, Paco de Lucía y Paco Salgueiro, el poeta, que ahí en esa gala es cuando se produce. Lo digo porque también hay cosas por ahí escritas que, claro, el que lo cuenta sin haber estado, pues se pueden imaginar, ¿no? Ahí es cuando Paco de Lucía le toca la guitarra a Antonio Mairena, en esa gala de febrero del 74. Recordemos mismamente que Vallecillo es reclamado ese mismo año, del 74, para presidir el 4º concurso de Cártama e intervino con una alocución en la inauguración del monumento a mi primer maestro de guitarra, porque yo empecé de guitarrista, Diego del Gastor, en Morón de la Frontera. Era tan malo que dejé la guitarra. La guitarra, como decía mi compadre Paco del Gastor, toca la guitarra para que te la partan en la cabeza. Dedícate a escribir, que es lo tuyo. En marzo del 76 se inauguró el nuevo local de la tertulia en la Plaza Teniente Ruiz número 3, donde el amigo Jesús me ha llevado allí para que se me salten 2 lágrimas así de grandes. Vamos, cuando he visto aquello que fue una auténtica catedral del cante, convertido en una pizzería, se me cae la cara de vergüenza, de verdad que sí. Ustedes no se pueden imaginar, los jóvenes sobre todo, lo que fue la tertulia flamenca de Ceuta. Es que era un referente en toda España. Es que la tertulia situó a Ceuta en el mapa de los hondos. Era tan respetado Ceuta que cada vez que venía un cantador aquí a Ceuta le temblaban las piernas. Y cuando veo que aquella catedral del cante, pues aquí hay muchas catedrales, muchos templos, cuento chino. Eso sí que es una catedral del cante, la tertulia flamenca de Ceuta. Y la veo que se ha convertido en una pizzería, de verdad que se me remueven las tripas, como diría mi comadre Fernanda Dutrera, que por cierto, se conmemora el centenario de su nacimiento en este año. Bueno, pues dicho esto, cuando se inaugura en la plaza, la tertulia en la Plaza Teniente Ruiz, que anteriormente había sido sede recreativa del Control, allí estuvo la tertulia 39 años, hasta que en marzo de 2014, en que por la subida del alquiler, me lo acaba de confirmar ahora Pepe Escobedo, bueno, me acaba de confirmar también la bronca que he tenido con él, también, hace muy bien. Lo bueno es que estamos vivos, Pepe. ¿Eh? Todavía. Lo que nos dura a nosotros. Somos del siglo pasado, sí. Yo te veo muy bien. Obliga a trasladarse a la calle Juan I de Portugal 29, en el pasaje Las Balsas, siendo su presidente Pepe Escobedo Arca, alias Niño de Amaya. No se me olvida. Cuando llegaste allí a Mairena, cantando la soleada de Alcalá, y después la malagueña. Lo demás queda para ti y para mí. Es la tercera sede, y para ti, ¿no? Claro que también estabas allí. Yo que estaba en el jurado. Dice Pepe, coño, que aquello era un tribunal de la Inquisición. Y es verdad, más o menos, es verdad. Entonces Mairena pesaba mucho. Vamos, que se acojonaba uno cuando iba a cantar así. Es la tercera sede de la tertulia. Pero sin perder nuestra proposición, que es para lo que yo he venido aquí, en el primer lustro de vida, sí, señor. Y algunos se habían pasado hasta de aguardiente. Sí o sí. Todos cagaditos de miedo. Es que imponía. Mairena, pero era mucha gente, ¿no? Muchos concursantes, ¿no? El presidente era Curro Mairena. Y yo con él. Pero el que hablaba era yo. Por eso él me tiene ganas, me tiene inquina. Porque el que hablaba era yo y tanto dice. Y Cachovaca, José María. No hace ya años de esto. Es que eres muy mayor, Pepe. Bueno, pues Paco a partir de ahí va pergeñando nuevos festivales de una excelencia. Lo he hablado con Jesús. El Festival de Ceuta ha sido siempre de una excelencia. Qué pena que no estén aquí los garantes públicos para recordárselo. Bueno, no se lo pueden recordar porque no lo han vivido, ¿no? De una excelencia superior respecto a sus homónimos andaluces. Con lo que pone Paco en el mapa de toda la flamenquería a Ceuta en los territorios a considerar, al par de ir despertando una nueva conciencia y gestando otra manera de participar amorosamente en tan desconocido mundo.
Pese a ello, en agosto del 79, cuando la tertulia ya contaba con 500 socios, vio como Ceuta perdía sus 2 festivales flamencos. Esto no se ha contado nunca. Perdió el Festival de la Juventud y el Festival de Profesionales. Y lo perdió por culpa del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque les retiró la subvención. Con lo que Paco buscó ayuda en el Ministerio de Cultura para poder celebrarlo. Ya se tuvo que desplazar el festival. Y se llevó al mes de noviembre, como así fue. Pero hay más. Porque Paco representa a la tertulia participando en la creación de los Congresos Nacionales de Actividades Flamencas, redactando sus estatutos, de su puño y letra, que fueron aprobados bajo su presidencia en el 7º Congreso de Sevilla en 1979. Y diré algo más. Todas las peñas flamencas que se crearon por entonces, todas, copiaron los estatutos de la peña flamenca Juan Breva. La única que trazó una línea roja fue la tertulia flamenca de Ceuta. Los estatutos los hizo Paco Vallecillo, distinto a todo el resto de peñas flamencas. Esto que no se olvide. Porque cuando hablo con los amigos, y ahora voy a ir a un congreso, a una jornada de estudio a Málaga, todo el mundo copió. Digo, no, la tertulia flamenca de Ceuta no copió. ¿Por qué? Porque había un personaje ilustre como presidente. Bueno, pues en los congresos Paco siempre llevaba el nombre de Ceuta y de la tertulia, ¿no? Y estos estatutos que él creó fueron aprobados bajo su presidencia en el 7º Congreso de Sevilla en el 79. Fue miembro, además, de la Fundación Machado y asesor y miembro de la Fundación Antonio Mairena, con lo que su compromiso quedó más que confirmado con una actitud que implicó responsabilidad y dedicación al flamenco, pero también lealtad hacia la ciudad de Ceuta, con lo que, como dijo el amigo Luis Sentís, a quien le cedió el testigo en 1980, que fue ya presidente de la tertulia, hizo de esta tertulia una de las mejores de España. Fueron 10 años de incesante lucha para quedar como asesor, reconocimiento que le fue dado el 17 de julio del 80, con un homenaje en el que participó toda España a través de los escritos de aficionados e instituciones, sabedores que para Paco el compromiso era la acción que habla más alto que las palabras, y ahí están los hechos. En octubre del 80, Paco presentó en el 8º Congreso Nacional de Flamenco, celebrado en Fuengirola, lo pasamos de puñetera madre, una ponencia extraordinaria concienciando a los presentes sobre la situación en precario de los artistas de la tercera edad, con lo que se anticipa proponiendo la creación de la institución para la tercera edad de los artistas flamencos, es decir, la ITEAF. Lo digo esto porque también anda por la Wikipedia que la ITEAF lo creó todo el mundo, menos quien lo creó, que fue Paco Vallecillo a través de una ponencia en el Congreso. Esto se va gestando en Almería el 21 de enero del 81 y se legaliza el 29 de julio del 81, teniendo como objetivo fundamental la asistencia social y económica a aquellos artistas flamencos que por edad, enfermedad o pérdida de facultades, obsérvese que prácticamente ninguno tenía seguridad social, no pudieran desarrollar su actividad y no estuvieran protegidos, obviamente, por las coberturas de la seguridad social. Todo esto que estoy contando lo ignoran aquellos que fueron a matar a Paco Vallecillo cuando estaba en el lecho de muerte. Pasan los años y agotados los recursos y las colaboraciones, a partir del 89, la ITEAF acordó crear una gestora que, presidida por el palaciego, el buen amigo Manuel Herrera Roda, fuera liquidando las gestiones pendientes, tal que las pensiones no retributivas llegaran a todos los que no cobraban, la inmensa mayoría, hasta proceder a su disolución el 27 de noviembre de 1993, otra fecha que está equivocada en la Wikipedia. Hay que decir al respecto que Paco estuvo solo unos meses como presidente, porque en el año 83 fue nombrado asesor de flamenco de la Junta de Andalucía. No obstante, su compromiso fue reconocido con la primera insignia de oro de la Peña Curro Malena del Cuervo en el 84, que tuve el honor de hacer de exaltador de su figura, y fue nombrado presidente de honor de la ITEAF el mismo año. El resto, por lo que hace a la tertulia, ya lo conocen ustedes. A partir de marzo del 85, dejó la presidencia en Luis Sentís y asumió el cargo más tarde Antonio Durán Valencia, el buen amigo
que lo sería hasta 1987. También tengo anécdotas de Luis Sentín y de Antonio Durán para otra conferencia, en que accedió como presidente Pepe Escobedo. Y que con Durán sí tengo que decir que la tertulia crea la primera Semana Flamenca de Ceuta, con la singularidad de que por aquella época yo estaba asistiendo aquí en Ceuta como periodista del Correo de Andalucía y participé en la semana sustituyendo a Manuel Barrios, al escritor Manuel Barrios, contando con la ilustración de Juana la del Revuelo, que por cierto, era tal el respeto que existía en Ceuta, los artistas, Juana ya tenía un nombre, que Juana debuta aquella noche cantando por Soleá, por obligación mía. En otro orden de cosas, y voy a entrar en un terreno que pocos han estudiado sobre Paco Vallecillo, ya que hablamos del primer encuentro de Paco Vallecillo con Mairena, que fue en Algeciras el año, insisto, 1941, tengo que decir que desde entonces fortalecieron los lazos de amistad de manera incorruptible, lo que a nadie debiera extrañar que ir en contra de Antonio Mairena y Paco Vallecillo, abogando por propuestas transitorias y sujetas a la mercantilización del arte, no fuese un camino, sino un callejón sin salida. Ambos siguen el ejemplo a seguir y dos casos insólitos en la historia del flamenco, tanto por sus contribuciones estilísticas y literarias, cuanto por la recuperación que hicieron de nuestra memoria histórica. La afinidad entre Antonio y Paco, entre Paco y Antonio, se manifiesta en los escritos y conferencias de Paco Vallecillo, pero se hace visible en hechos como la entrega de la medalla al mérito en el trabajo de Antonio Mairena, que tuvo lugar en el 9º Congreso de Almería el 19 de septiembre de 1981, donde Paco formó parte del comité ejecutivo. También en las reuniones constitutivas de la Fundación Antonio Mairena en el 84, en el reconocimiento a Paco del Hidalgo de la Asociación Nacional Presencia Gitana en el 87, o presidiendo el jurado de la Fundación Antonio Mairena del primer Premio Nacional de Periodismo, Antonio Mairena del 87, que quien les habla ganó con el trabajo Reflexiones ante la Revolución Mairenista, actuaciones que se verían refrendadas a la muerte de Mairena en el libro Antonio Mairena, la pequeña historia, donde contesta Paco a todos los interrogantes que le dicta el matrimonio Arbelos, Carlos y María Rosa Fitzbane. Pero también hay un apartado, es el Paco escritor. Bien, Paco, bajo mi punto de vista, destacó sobremanera como letrista, como lo confirman sus versos a Joaquín de la Paula o a Juana Silva Esteban, Juana del Revuelo. Como partícipe, en diciembre del 79 en Córdoba, en la rueda poética en la Plaza del Potro, esto que cuento no me lo han contado, es que fui testigo de ello. Perdón. ¿No comió bacalao? Que estoy seco. Muchas gracias. Digo, el Paco participa en la rueda poética en la Plaza del Potro, una plaza mítica de Córdoba, con motivo de la colocación, la colocación de una placa en la fachada de la casa donde vivió y murió el poeta Ricardo Molina. Y esto también lo voy a subrayar porque también la Wikipedia se equivoca. Esto fue en la calle Coronel Cascajo. Hay nombres de calle y ninguno aciertan en las calles. Claro, como no estuvieron allí, pues no lo saben. Lo que sí estuvimos allí, tenemos esta foto, pues lo sabemos. Por eso he venido aquí a Ceuta a contarlo. Participa en mayo del 81 en otra rueda poética, pero esta con motivo del nombramiento del gran amigo, gran maestro, Antonio Fernández Díaz Fosforito, como hijo adoptivo de Córdoba, o consiguiendo que sus composiciones, esto lo saben poca gente, las composiciones de Paco fueron cantadas por Curro Malena, por Manuel Mairena, por Alfredo Rebola, por Chano Lobato, por José Mercé, o por ejemplo, entre otros muchos, por Manuel de Paula. En el apartado literario, también Paco fue asimismo colaborador habitual del periódico local del 60 al 71, según la hemeroteca, del Diario Sur de Málaga, del 72 al 74, y empieza a utilizar el seudónimo, el remoquete Francisco de la Brecha. Colabora en el Correo Flamenco del Correo de Andalucía, cuando se conforma un equipo, que de ahí salimos todos prácticamente, y él tiene un capítulo, un faldón bajo, que se llama Romero y Cicuta, y Paco la firma con el remoquete de Simón Seguí. Estoy hablando del año 84.
e incluso en el diario vasco, esto no lo saben mucho, de San Sebastián. Y por sus colaboraciones en el diario vasco de San Sebastián, Paco Vallecillo recibe en abril del 75, exequo, compartido, el premio de la Cátedra de Jerez, institución que en junio de ese año le concedió además el Premio Nacional por la revista Flamenco, editada, como se sabe, por la Tertulia Flamenca de Ceuta. La firma de Paco es, por consiguiente, una de las más prestigiosas y leídas entre los años 60 y principios de los 80, publicando en julio del 78 en el diario Área el trabajo más sustancial, hasta el momento, de las raíces del flamenco en el campo de Gibraltar, además de infinidad de artículos en revistas y periódicos utilizando su nombre o los seudónimos de Paco Metale, Juan Nervión, Ventolera y los ya citados Francisco de la Brecha y Simón Seguí. Tras ser intervenido quirúrgicamente en Barcelona en octubre del 81, Paco anuncia una página quincenal de flamenco en el diario ceutí El Faro. Si hubiese estado aquí la chica del Faro se hubiese enterado. ¿Tú eres? Ah, eso digo yo, claro. Y hoy que me ha llamado otra también, la del pueblo de Ceuta. Pues si estuviese aquí, pues se hubiese enterado. Ese es el periodismo del siglo XXI, ¿verdad? Bueno, pues respeto a la tertulia flamenca de Ceuta, que es lo que le hemos tenido siempre todos los que hemos venido de fuera. Y es que Paco nunca estuvo más en la brecha, porque después de muerto, como el Cid Campeador, en agosto de 1990, la Fundación Andaluza de Flamenco publicó el Anuario Flamenco y la Guía de Festivales, que tristemente incluye el último artículo escrito por Paco Vallecillo. Otro apartado es el de conferenciante, porque otra de sus características era la de discurrir detenida y metódicamente. Paco era un personaje el más ilustrado que yo he conocido, el más docto, el más culto que yo he conocido. Yo llevo 45 años en el ejercicio de la crítica, pues dicen el decano de la crítica. Bueno, el más docto que yo he conocido es Paco Vallecillo. Y era tan reflexivo en torno a su cultura, tanto para exponerla como para refutar opiniones ajenas. Son razonamientos que exponía en sus disertaciones, tal que la que hizo en la inauguración de la Peña Antonio Mairena de Ginebra, en Suiza, en octubre del 73, donde fue nombrado vicepresidente de honor. Sus alocuciones sobre la llave de oro del cante en Hospitalet y Barcelona en el 73. Su visión del cante en la Unión en agosto del 74, o clausurando en diciembre del 79 los actos pergeñados por el Ayuntamiento de Sevilla. Esto lo tengo que aclarar también porque incluso muchos han dicho que yo fui el que estuvo allí. El que habló fue Paco Vallecillo, yo no. Yo estuve de testigo, nada más. Con motivo del nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Sevilla, Antonio Mairena. Mismamente Paco pronunció el pregón del 21 Festival Nacional del Cante de las Minas de la Unión, 81. Dio la conferencia pregón, fue una conferencia pregón. Paco no era muy de pregones, era más de conferencia. De la quinta quincena de flamenco y música andaluza en el sevillano Teatro Municipal Lope de Vega, en el 83. Inauguró en Sevilla, en el Pasaje Mayor, el Centro de Actividades Flamencas de su gran amigo, amigo común, Mario Maya, con una conferencia sobre la danza flamenca. Fue el mantenedor del homenaje a Curro Mairena en el 24 Festival de Cantejón de Antonio Mairena, que presentamos Paco Herrera, entonces de la cadena SER, y yo. Intervino en Los Palacios con una conferencia sobre Pepa Monte, a quien se le dedicó la Semana Cultural del Pozo de las Penas en el 86. Hizo el ofrecimiento en la cuarta velada flamenca de las Nieves, en Arcos de la Frontera, donde a Antonio Murciano, el buen amigo, se le impuso la medalla de oro del festival en el 86 y ejerció de mantenedor en las bodas de plata del 25º Festival de Cantejón de Antonio Mairena en el patio de la Academia del 86. Él hizo de mantenedor y yo hice de presentador. Y para cerrar este capítulo, Paco mostró su conocimiento de Antonio Mairena en las 16 Semanas Flamencas del Taranto de Almería, en el 87. Dejó su paladar de orador en la Casa de España de Nueva York, en el 88. Iba a contar una anécdota, pero no la cuento porque es muy larga. La dejo para otro día. Honró, es que esta tarde me he tirado 3 horas charlando.
¿Es cierto o no? Aquí con los niños de Granada hemos hablado de todo. De todo hemos hablado. Y lo que nos queda. Buena gente, ¿eh? Cuidado con lo que viene ahora, ¿eh? Cuidado que este no es ningún rascatripa. El cantador viene a dar los 20 reales del duro. ¿Y saben por qué? Porque el cantador que viene esta noche es auténtico. No sé cómo va a cantar, pero va a poner el alma. ¿Eh? Yo ya lo he puesto en situación de lo que es Ceuta. Dicho sea de paso. No, lo que tiene que seguir siendo. Tenemos que luchar porque siga siendo. No sean ustedes pesimistas. Alberguemos esperanza. Si ustedes son capaces de remar y de sumar, nada más que nos falta una cosa: voluntad política. Por eso me apena que no estén aquí hoy los garantes culturales. Me apena muchísimo. Pero vamos, que disfruten ahí enfrente, que disfruten. Pero después que nos hablen el 16 de noviembre de flamenco. El postureo, cortito con sifón. Y el día que quieran hablo de política y flamenco, que tengo también para regalar. Bueno, pues estuvo la Semana Cultural de Cornellá, previo al Día de Andalucía en el 88. Inauguró esto es un compromiso que yo le hice. Las primeras jornadas, yo es que me río ahora cuando hablan de la ley del flamenco, las primeras jornadas de acercamiento al flamenco que yo organicé para los estudiantes en Estepa. Y tuvo el honor de compartir, yo al menos, con él, nuestras inquietudes en los cursos de verano de San Roque. Y ahora viene un apartado, ya que voy terminando, que es el que nunca se ha querido hablar de él. Paco, polemista. Obvio señalar que un hombre dotado de tan extraordinarias facultades del intelecto, que dedicó prácticamente casi toda su vida y su actividad política al estudio y la reflexión crítica de la realidad, y que como gran intelectual gustaba también de comunicar y relatar su forma de ver la vida flamenca o explicar sus doctrinas y valores, tuviera que encontrarse, obviamente, con adversarios por doquier, contrincantes ante quienes jamás se arredró. Un repaso sobre sus discusiones retóricas más sonadas en defensa de su posicionamiento arranca en septiembre del 73, con su artículo réplica en torno a la crítica flamenca. Este artículo es publicado en el Noticiero de Cartagena y es dirigido a Miguel Acal, en los cielos del recuerdo. Cuando Miguel, mi compañero Miguel, al que lo he querido muchísimo, escribió un titular que fue El ocaso de los dioses. Fue una crítica contra Antonio Mairena. 3 meses después, Paco mantuvo un serio debate en profundidad con Manuel Yerga Lacharro sobre un cante, La Malagueña. Y a partir de ahí anotamos su discusión con Tío Evaristo Heredia. Nadie puede, que me conozca, nadie puede sospechar que Tío Evaristo Heredia y yo éramos como de la familia. Pero aquí hemos venido a Ceuta a contar la verdad. Esto fue en el 4º concurso de Cártama, en el año 74. Su arremetida en el diario Sur contra el periodista de ABC, Juan Luis Manfredi, en el año 75. Manfredi creía que era el amo del cortijo. Manfredi sabía lo que sabía, pero no sabía más de lo que él creía que sabía. El debate que mantuvo como miembro del jurado en el primer Giraldillo del Cante, algo que se ha olvidado. Durante la primera Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, trofeo que ganó Calixto Sánchez en abril de 1980, que lo ganó por un fandango del Carbonerillo. Y no fue menor el que un mes después sostuvo con Agustín Gómez. Esto me recuerda que yo es que de todos los enemigos de Paco Vallecillo, todos fueron para mí. Yo con Agustín Gómez tuve 8 años de polémica en la revista Candil. Y terminé, mira que de verdad que lo aprecio. Está en los cielos del recuerdo. Lo aprecio porque ha sido de los mejores críticos que yo he conocido, ¿no? Y además con fundamento, sabiendo. Y le terminé la polémica con una frase que luego el Yamalito se lo dije a Agustín, nos dimos un abrazo en el Gran Teatro de Córdoba. Estoy arrepentido de la frase, porque le di una frase muy dura. Le dije, tu pena es que estás mal enterrado. Me dejé llevar. Eso no se debe decir nunca por nadie. Y más como el que lleva, como yo, 8 años luchando contra el sarcoma más malo que se conoce en España. En fin, pude pedirle disculpas en vida y yo sé que se fue de este mundo siendo los dos amigos después de los
8 años de polémica, ¿eh? Bien. En el 9º concurso, aquí es que está explicado, coño, que fue en el 9º concurso nacional de Córdoba, están las grabaciones ahí, porque Vallecillo, Paco, apostó por la malagueña del Cabrero. Votación que a la postre ganó Paco Vallecillo. Porque Paco en los jurados ha sido siempre como yo, o a lo mejor lo aprendí yo de él. No me levanto de la mesa del jurado en tanto no se ponga la grabación. Vamos a analizar tercio a tercio por qué no hay que darle este premio a este cantador. Así de fácil. Bien, no pudo silenciar la carta abierta a José Mercé, que le escribió en 1984 en su espacio del Correo Flamenco del Correo de Andalucía. El espacio se llamaba Cada loco con su tema, porque esto fue en el Correo de Andalucía, porque José Mercé había grabado el disco Verde Junco, disco que lanzó el jerezano. Bien, ese mismo año formamos parte del jurado del primer compás del cante. Lo digo también porque la Wikipedia también está equivocada. Nombra de miembros del jurado a aquellos que no estuvieron en el primer jurado del compás del cante. Los que sí estuvimos, pues sí lo sabemos. Y ese premio se lo dimos a Manuel Mairena, por lo que Miguel Acal, que hubiese preferido que se hubiese dado a mi compadre Juan el Lebrijano, arremetió contra Paco Vallecillo. No arremetió contra mí porque el crítico que más festivales cubría por aquella época era yo. Bien. Pero arremetió el compañero Miguel contra Paco Vallecillo, despreciando al resto del jurado. Y además también a las bases, porque no se las había leído. Aparte de que en noviembre del 84 volvió a criticar a Vallecillo en Diario 16, porque, según decía, todo lo que había hecho como director del Departamento de Flamenco era en favor de Antonio Mairena. Y ya ha demostrado que no fue así. Otra polémica se dio en enero del 85, cuando Paco, Manuel Ríos Vargas, que por fin en Alcalá de Guadaira, este año le van a hacer un homenaje, después de tropecientos años que hace que se fue de esta tierra, que manda narices. Me ha pedido ahora por WhatsApp a la hija, Manuel, por favor te pido, venga al homenaje a mi papa. Y voy pero sin hablar, porque como tenga que hablar, Bar de Troya, sí. Y decidimos abandonar el equipo del Correo Flamenco, del Correo de Andalucía. Nunca se ha contado el porqué, o se ha contado malamente. Y fue porque mi compañero Manuel Borque le hizo una entrevista a Paco Vallecillo muy desabrida. Él hacía un programa de radio. Me pidió, Manuel, ¿por qué no me traes un día a Paco Vallecillo, que es el asesor de flamenco? Para mi programa me viene muy bien. El programa lo hacía en Tomares, en el pueblo de Tomares. Digo, mira, sí, pero con una condición. No ofendas a Antonio Mairena ni insultes a Paco Vallecillo, que es el protagonista, ¿no?, de la entrevista. Hubo palabras desabridas. Paco se levantó, yo me levanté. En fin, esto era Radio Aljarafe. Y sin perder la estela de ese año, en junio se cartea debatiendo con Manuel Barrio sobre los payos y los gitanos. Paco nunca decía que no a los debates, ¿eh? Paco era duro. Más bajito, mi arma. En septiembre, durante el primer concurso de cantes de ida y vuelta en Huelva, esa es otra. Todos los que hablan de cante y de Huelva porque saben de esto lo que yo darameo. Si los cantes no fueron, ¿cómo van a volver? Alma de cántaro. El perro de Paterna agredió verbalmente a Paco y a este lo dejaron solo los miembros del jurado en el palco. En octubre le hice una entrevista en el Correo de Andalucía y me dio este titular, porque Paco no se callaba, ¿eh? Juan de la Plata falta a la verdad. Se refería a que la futura Fundación Andaluza de Flamenco iba a absorber la cátedra de flamencología de Jerez, que estaba tiesa, pero tiesa. Entonces, claro, Juan decía que la cátedra la iba a absorber la Fundación Andaluza de Flamenco, que era donde estaban los billetes, porque era de la Junta de Andalucía. Y Paco pues dijo, bueno, pues no es así, Juan, no es así. Aquello a Juan le sentó, bueno, a mí me criticó Juan porque había publicado yo. Mi función como periodista era publicar la entrevista de Paco Vallecillo. Replícale tú a Paco Vallecillo. Total, aquello quedó como el Rosario de la Aurora. Y en diciembre participó en una reñida mesa redonda en la 4ª Semana Cultural Flamenca de la Peña Enrique el Mellizo de CAI sobre Aurelio Cellé. Tuvimos una muy gorda, con el Melu. Pero gorda. Porque Paco decía, cada vez que viene una mesa redonda, la lía. Yo decía, Paco, no la lío. Yo cuento mi opinión, mi verdad, que estaré equivocado. Coño, díganme ustedes que estoy equivocado.
pero por razón porque me sale de los bemoles, no, por ahí no. Bien, en septiembre del 86, Paco presidió la mesa del 14 Congreso Nacional de Actividades Flamencas celebrado en Hospitalet. Y Antonio Mata, que por cierto siempre... Antonio Mata era un farmacéutico, boticario se llamaba entonces, de Málaga, que en la calle Lario pues tenía su farmacia y tenía en la farmacia, en el frontispicio, en las siglas PG. Y un día en un congreso, que en los congresos se utilizaba mucha mala leche, le digo, Antonio, cállate ya, hombre. Si tú no sabes ni que Pérez de Guzmán estuvo viviendo en tu farmacia. No puede ser. Antonio, ¿en tu farmacia hay una PG? Sí que es verdad. Coño, ¿por qué vivió allí Pérez de Guzmán? Y dice Antonio Mata que tenía un AE. Señores, de flamenco en este congreso no sabemos nada más que Manuel Martín y yo. Antonio Mata tenía CAE. Yo cada vez que voy a Málaga, ahora hay una jornada de esto y voy a Málaga, lo tengo que recordar a Antonio Mata, porque era de esa gente de AE que ya no veo yo que existan, pero bueno, y mira que la estuve gorda con él, en todos los congresos me peleaba con él. Bueno, pues Antonio Mata pidió una censura contra la conferencia inaugural que hizo Paco, que puso el foco del origen del flamenco nada más que a los gitanos. Entonces, claro, aquello generó una polémica gorda. Bien, la Asamblea rechazó la censura que solicitó Antonio Mata y ambos al final terminaron como se terminaban los congresos entonces, como terminaban los flamencos, dándose un abrazo. No como ahora que te amenazan de muerte y si no te enseñan el haber comprado una navaja en Albacete. Que hay muchos macarras y además patrocinado y subvencionado por la Junta de Andalucía. Cuidado con esto. Coño, la medalla de Andalucía la tiene todo el mundo, la tiene India Martínez. No digo más. Y más gente. Bien, en octubre de ese año, Paco formó parte del jurado del Giraldillo de Alicante, que se le otorgó a Chocolate, recibiendo Paco las críticas de Emilio Jiménez Díaz, mi gran compañero, al que admiro mucho, porque Paco votó a José Mercé. Bien, Paco le hizo una carta de réplica muy dura en el Correo de Andalucía el 17 de octubre, lo que aprovechó entonces Miguel Acal para, en plan corporativista, pedirle el 1 de noviembre que se marchara a su casa. Él era asesor de flamenco de la Junta de Andalucía. Había, por tanto, una cruzada contra Vallecillo. Esa la he vivido yo también en mis carnes, pero aquí está el tío. No ha podido ni el cáncer. Paco pensó entonces en dejar la asesoría de la Junta de Andalucía en 1987. Me dijo que iba a hablar con el presidente, Pepote Rodríguez de la Borbolla, con el que me he llevado y me sigo llevando muy bien, aparte que lo admiro mucho por la labor que hizo como presidente de la Junta de Andalucía, para presentar su dimisión y proponerme a mí como asesor. Le pedí que me dejara pensarlo y al día siguiente, yo tenía la respuesta, al día siguiente le dije que no. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque mi lealtad es con el flamenco, no con las instituciones. Pero al Ceutí de adopción no lo callaba nadie, y menos una conspiración de sus antagonistas. Paco siempre en la brecha. En agosto del 87 mandó una carta en contra, esto nunca se ha querido contar, en contra del cartel del 27 Festival de Cante Jondo Antonio Mairena de Mairena del Alcor. No se ha querido contar porque fue en contra del Festival de Mairena del Alcor. Esto era para sumarle mérito de independencia a Paco Vallecillo, pero para eso estoy yo aquí, para contarlo. Porque nada tenía que ver aquel festival con los postulados de su amigo Antonio Mairena. En noviembre presidió el jurado del Compás del Cante, que ganó Paco de Lucía, y en abril del 88 presentó en Mairena del Alcor su libro Antonio Mairena, la pequeña historia, del matrimonio, insisto, de Carlos Arbelo y su mujer María Rosa Fisbein, que fue editado por la Fundación Andaluza de Flamenco y que fue prologado por el gran amigo Félix Grande. Por mor de este libro, donde no se cita a algunos amigos íntimos de Mairena, como Manolo Barrio o Emilio Jiménez Díaz, estos rompieron su relación con Vallecillo, que por aquellas calendas seguía mandando las cartas privadas a terceros sobre flamenco para que yo las revisara. Por eso tengo tanto archivo de Paco Vallecillo.
porque como él decía, yo soy el asesor de la Junta de Andalucía y Manuel Martín es mi asesor. Por eso el día que tire del hilo, pues sacaremos todo lo hebillo, ¿verdad? Con la condición, siempre decía Paco, miren ustedes qué honesto era, de que nunca jamás, en función de la amistad, le diera la razón si él no la tenía. Tal como la que recibió del alcalareño Manuel Álvarez López, un señor escritor que intuía él, se creía que era el que más sabía de cantes de Alcalá. Hasta que yo saqué mi libro, Alcalá de la Soleá, un museo abierto, de 600 y pico de páginas. Entonces no se metía conmigo, se metía con Paco, en lugar de conmigo. Y acerca de Joaquín Er de la Paula, réplica que Paco argumentó apelando a mi trabajo de investigación, porque este señor decía que Joaquín Er de la Paula, Joaquín Fernández Franco, era analfabeto. Claro, yo le demostré, que fue el argumentario que utilizó Paco, cómo va a ser analfabeto si era el autor de todas las letras que se cantaban en el carnaval de Alcalá de Guadaira. Es más, el otro día en el festival, el sábado pasado, en el festival de Mairena del Alcor, un cantaor, Juan Cástulo, canta los tanguillos de Joaquín Er de la Paula, incluso hasta con fragmentos de las mismas letras. Analfabeto no podía ser. Yo que fui muy amigo de Iniesta Fernández, la hija de Joaquín Er de la Paula. Por eso yo escribí la biografía de Joaquín Er de la Paula. Que, por cierto, la Iniesta me hablaba de Antonio Mairena. Me dijo una frase que me dejó pasmado. Dice, es que los cantes de Alcalá que hace Antonio Mairena ha mejorado a mi padre, porque mi padre era un cante corto y él lo ha desarrollado melódicamente. Coño, que lo diga la hija de Joaquín Er de la Paula para quitarse el sombrero. Por cierto, el día que murió, no habíamos nada más que 3 personas para llevar. Murió Lora del Río. Estaba casada con un hombre ciego que vendía cupones, una bellísima persona. Yo tengo hasta el último pañuelo que Iniesta tuvo en sus manos cuando se le hizo por fin un homenaje en Alcalá de Guadaira a su padre. Se hartó de llorar y empapado. Yo que fui a Lora del Río la recogí y la llevé a Alcalá de Guadaira, a un taco de kilómetros. Bueno, todavía conservo el pañuelo de Iniesta. Bueno, íbamos 3 llevando el féretro de Iniesta. Bueno, no cuento lo que viene a continuación porque es un taco que le sortea al teniente de alcalde primero de Alcalá de Guadaira. Llegó tarde y dijo el muchacho, ¿por qué no me habéis esperado? Nos faltó nada más que tirarlo allí a... ¿Cómo puede ser tan impresentable? ¿Cómo ve tanta gentuza? Tanta mediocridad en política. Y después trincando. Bueno, me parece que no duró ni un mes. El alcalde lo echó cuando se enteró de lo que había pasado. Bueno, yo es que también le conté al alcalde lo que había ocurrido antes, la noche anterior con el muchacho. Estuvo donde no, en las luces prohibidas. En fin, ahí, eso es. Bueno, y ya termino. Y es que al combativo Paco Vallecillo solo lo paraba la salud, porque la lucidez nunca la perdió. Verbigracia. El 24 de noviembre del 89 se deliberaba el 6º compás del cante. Paco había sido intervenido quirúrgicamente y estaba ingresado en la clínica Sagrado Corazón. Fui a verlo y mientras me entregaba su voto, porque él era el jurado, para mi comadre Fernanda de Utrera, me pidió que no saliera de la reunión del jurado sin conseguir darle el compás del cante a Fernanda. Como así fue. Tras la resolución, lo llamé por teléfono, bueno, la resolución, aquello duró horas, parece mentira, ¿eh? Un premio a Fernando de Utrera y que dure tantas horas. Esto es motivo de otra conferencia. Total, el premio a Fernando de Utrera, que es a lo que vamos. Lo llamé por teléfono, porque decía Mercedes que no se dormía hasta que no lo llamara. Y emocionado, Paco solo me pudo decir, gracias, tú no le podías fallar a la historia del cante. Ya ves si amaba su cultura, Paco Vallecillo. Pero a lo que íbamos, Paco sufrió mucho ante la espera del momento en que la vida termina. Le vi reflexionar sobre el dolor emocional cuando en marzo del 85 fueron ingresados en la Clínica Santa Isabel de Sevilla Paco y su mujer Mercedes, esta de extrema gravedad. O aquel mayo del 88, en que fue intervenido Isa, ¿por qué no le dice que baje el volumen? Que parece que está hablando en la octava alta. Gracias.
que decía, o aquel mayo del 88 en que fue intervenido quirúrgicamente. ¿Y qué decir de 1989 cuando empezó a flaquearle el envite contra sus adversarios por caer en el lecho del dolor? Y me recordaba, miren ustedes lo que es la memoria, me recordaba entonces el fallecimiento de su madre en septiembre del año 75. Lo hacía ante Mercedes y la hija de ambos, Charo. Pues sí, amigos, a Paco le atemorizaba pensar en la muerte. Cuando iba a visitarlo a su residencia, en el sevillano Parque Residencial Óscar Carballo, número 9, segundo A, no se me olvida, porque yo tenía que dar una vuelta, porque yo soy del Betis, del Real Betis, del glorioso Real Betis Balompié, y el piso estaba al lado del Sevilla, de los Palanganas, y tenía que, para no pasar por el campo del Sevilla, yo les daba una vuelta. Y del Palangana, sí. Y los gritos aquellos de dolencia eran tan vehementes y esforzados que daban pánico. Incluso la buena de Mercedes, con problemas en el corazón, me aconsejaba que no pasara al dormitorio a verlo. Y me quedaba con ella en el salón, escuchando cómo a Paco le resultaba imposible dominar aquel terrible sufrimiento. La situación no podía invertirse. Conocedor de su irreversible final, Paco pidió lo desplazaran a Ceuta. Trasladado desde Sevilla el 6 de marzo del 90 en un helicóptero civil que puso a su disposición el gobierno de la Junta de Andalucía, volvió expirante a su tierra. Y un día después, el delegado del gobierno, Pedro Miguel González Márquez, le impuso la medalla de plata de Andalucía según el decreto 86/1990, publicado en Herboja 7 de marzo. Merecía la de oro. La recibió ya agonizando en el hospital, porque 6 días después, el 13 de marzo de 1990, fallecía en el Hospital de la Cruz Roja a los 75 años de edad, siendo atendido en los últimos días de su vida y por deseo expreso de Paco por el doctor Aldecrín Betti. Las exequias por su eterno descanso se celebraron en la iglesia Nuestra Señora del Valle a las 6 de la tarde del día 14. A su sepelio asistieron el entonces presidente de la Junta, Rodríguez de la Borbolla, y el consejero de Cultura del Gobierno andaluz, además de la ciudad de Ceuta, su viuda, Mercedes Senati Bellolo, su hija Rosario, Charo, su yerno, Pepe Vera, José Vera Maestre, su hermana, Aurora, su cuñado, Juan Senati Bellolo, y sus nietos, Mercedes, Francisco José y Silvia Vera Vallecillo. Aún conservo el telegrama que mi difunta mujer, María Ángeles, y yo le mandamos a Mercedes a Playa de Benítez, a Villamairena, Ceuta, y le pusimos: nos unimos a tu dolor y al de tu familia, Mercedes, por tan irreparable pérdida. Que Dios os siga dando fuerza. Su recuerdo, tesón y ejemplo vivirán siempre entre los que lo quisimos como a un padre. En efecto, Paco dedicó toda su vida a dignificar el cante, ayudando a todos con la sana intención de conservar este acervo cultural andaluz, lo que explica que en julio del 90 se le dedicara el 11º Festival de Artistas No Consagrados de Montellano. En abril del 61, Ceuta acogió el ciclo In Memoriam, homenaje a Francisco Vallecillo, donde se presentó su libro Gavilla Flamenca, antología del 73 al 90, publicado por la Fundación Andaluza de Flamenco, y en el que se recogen artículos, poemas y otros escritos de su producción, de su amplia producción literaria, siendo el ciclo clausurado por una interesante mesa redonda que presidida por Juan Manuel Suárez Japón, que entonces era el consejero de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y moderada por Juan Alberto Fernández Bañul, que fue el sucesor de Paco Vallecillo, ya que entonces era el coordinador del programa flamenco de la Junta de Andalucía. Contó con la participación de Lucas López en Los cielos del recuerdo, el maestro Manuel Morao, que afortunadamente sigue todavía entre nosotros, Antonio Fernández Fernández, el compadre de Antonio Mairena, también en Los cielos del recuerdo, y quien les habla, a más de un recital que dio Manuel Mairena con la guitarra de Enrique de Melchor. Memorable aquel recital. Un día después de aquel ciclo, la tertulia de Ceuta aprobaba dedicar a partir de entonces un homenaje a su memoria que se tradujo ese mismo día
en el comienzo de la fase del primer concurso de cante Memorial Paco Vallecillo, certamen que pasaría a ser un festival previo paso por una jornada de conferencias ilustradas, en la que tuve el honor de participar en la 4ª edición del 94, con Manuel Mairena y el entonces Niño Carrión. Tú eras el presidente. Justo un año y medio antes de que el escritor Carlos Medina, a través del Faro de Ceuta, demandara a la Asamblea Autonómica de Ceuta una calle a nombre de Francisco Vallecillo. No sé si se puso la calle o no. No tengo noticia. No, ¿verdad? Para tiempo estamos de que la Asamblea Autonómica de Ceuta tome nota. Claro, es que no han venido. Después querrán saber de flamenco también. No han venido. Bueno, pues el presidente que tome nota y que se lo recuerde. Ya hace años. Vamos, hace años. Va a cumplir 30 años ya mismo. Y así llegamos a septiembre del 22, en que siendo Jesús Gutiérrez, presidente de la tertulia, se anuncia con el título de Flamenco en el Estrecho el primer ciclo de otoño Francisco Vallecillo, a celebrar en su sede social del Asador Los Jardines, con el apoyo de la Consejería de Cultura y con la sorpresa de que se habló del vino y no de Francisco Vallecillo Pecino, la personalidad académica, que no se nos olvide, más relevante de la historia del flamenco en Ceuta. Aclarado con Jesús Gutiérrez ese agravio, he de decir que me siento reconfortado con haber sacado a la luz en Ceuta al gran mentor del flamenco del siglo XX, a mi gran amigo Paco Vallecillo, un ceutí culto, entregado en cuerpo y alma a lo hondo, un trabajador infatigable, aficionado cabal y entendido, que no enterado, amigo de sus amigos y elegantemente hostil con sus enemigos. Hizo de Ceuta una avanzadilla del flamenco y lo hondo encontró en Paco a su mecena y a su apologista más protector, siempre en vigilia constante en defensa de este arte. Con su adiós se nos fue el último gran Quijote de la afición flamenca. No hay, bajo mi modesto punto de vista, en 200 años de vida flamenca, aficionado con mejor historial que Francisco Vallecillo Pecino. Fue un extraordinario dominador del género epistolar, gracias a las cuales pude conocer el desprecio que la administración pública confiere al flamenco. Y si siempre dio la cara ante las acerbas críticas que recibió, su figura debe servir de ejemplo y modelo de todo aquel que sienta apego por este arte. Y así resumo la trayectoria ejemplar y envidiable de quien estuvo siempre en la brecha y que alcanzó el meritorio descanso en su definitivo destino de Ceuta. Por nombre y por apellido, por ceutí de las lealtades, por abogado, testigo, reo y juez de un arte grande, por su mano haber tendido puente entre dos litorales, por presumir de ser hijo de los barrios de Lagades y encerrar alma de niño en un cuerpo de gigante, por Francisco Vallecillo, cabal entre los cabales, Quijote del mairenismo, Sancho caballero andante, espejo de los amigos, crisol de viejas verdades, porque comulgamos juntos la hostia de un mismo arte, por sentirme entre sus íntimos, pañuelo en su gran viaje, por los siglos de los siglos, y para que en el olvido nunca descanse hasta su puerto de arribo, desde mis tierras natales, alzo figuradamente mi copa de vino, mi verso y mi amor al cante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias.